¿Para qué pagamos impuestos? Todo mundo lo hace. ¿Sabías, por ejemplo, que al comprar una televisión o contratar una conexión a internet ya estás tributando al fisco? Hasta cuando vas a la tienda por chicles. Los impuestos son una obligación, algo que nos impone la autoridad, sí, pero se supone que con la anuencia y el respaldo de la sociedad, quien elige a sus representantes a través del voto para, entre otras muchas cosas, definir y diseñar las leyes de los impuestos que pagamos. En ese sentido, impuestos y al mismo tiempo contribuciones. Sí, en efecto, fíjate que aquí también leemos que tributar significa pagar algo para las cargas y atenciones públicas y que fisco, fiscal y fiscalidad provienen de fiscus, término en latín para referirse al tesoro público. Tesoro público, qué bonito concepto. El tesoro de todas y todos. Impuesto, tributar y fisco, entre otras por el estilo, son palabras que hoy vamos a emplear en este programa dedicado a los impuestos y contribuciones, que son, por qué es importante pagarlos, qué hacen con ellos y cuál ha sido su historia en este país tan diverso. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. Arrancamos. Una de las maravillas de este país tan diverso es que todas y todos compartimos los mismos derechos, sin importar las diferencias. Por ejemplo, el derecho a la educación, la salud, a reunirse pacíficamente, a viajar libremente por el territorio y muchos más. Estas garantías individuales están bien explicadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y te recomendamos leerlas con atención del artículo 1 al 29. Del mismo modo, cada ciudadana o ciudadano mexicano ostenta las mismas obligaciones, entre las cuales se encuentra pagar impuestos. Quien deje de hacerlo estaría incumpliendo el artículo 31 de la Constitución, donde se establece que todas y todos debemos contribuir para el gasto público de la Federación, el Estado y el municipio en que vivimos. Por supuesto, de manera proporcional y equitativa. Haz de cuenta como una cooperacha para una comida en la que cada quien lleva un platillo, un postre o una jarra de agua de sabor, según sus posibilidades. ¿Te imaginas llegar con las manos vacías y aún así ponerte a comer todo lo que las y los demás trajeron? Algo así son los impuestos, un juntich, dirían en Campeche. En resumidas cuentas, es un deber que nos conviene a todos y todas. Un trabajo en equipo que solo es posible si cada una o uno cumple con su parte de la tarea. Cosa que es muy importante, ya que pone en práctica valores tan mexicanos como la honestidad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad, a la vez que fortalece los cimientos de nuestra democracia, el tesoro de todos y todas. Como acabamos de ver, los impuestos son una contribución de carácter obligatorio que fortalecen la economía del país. La idea es proveer de recursos al gobierno para que éste pueda alcanzar sus objetivos, para beneficio de todos y todos los ciudadanos. Sin embargo, ¿cómo se ve reflejado el uso de tales impuestos? ¿Alguna vez te has preguntado de qué maneras específicas se aprovechan nuestras tributaciones? ¿Cómo utiliza el gobierno los impuestos que pagamos las y los mexicanos? Pues actualmente han estado pavimentando las calles y han arreglado una cancha deportiva que había estado inhabilitada con alumbrado unos 3 años. Lo utilizan principalmente para la población, que sería como los recursos para la salud, para los servicios como de agua y todas las cosas como para brindarnos mejor atención a cosas que son básicas, que nos deberían de dar. Y lo utilizan en sí para bienestar de nosotros. Pues actualmente yo lo vi reflejado en mi colonia, ya que las calles estaban muy oscuras y pusieron el alumbrado. Pues en teoría se suelen utilizar para, por ejemplo, aquí en mi colonia están pavimentando para el alumbrado público y para distintos servicios que utilizamos el día a día. La recaudación de impuestos tiene como propósito destinar recursos que satisfagan necesidades de carácter colectivo, como son la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, la construcción de hospitales, infraestructura,
darle mantenimiento a la vía pública, implementar programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico. Y en fin, todas aquellas necesidades que por separado cada persona no sería capaz de pagar por sí misma, pero que en cambio sí pueden atenderse gracias a las aportaciones de todas y todos. Como quien dice, los impuestos sirven para garantizar los derechos listados en nuestra Constitución política. ¿No te parece increíble que gracias a los primeros puedan existir los segundos? Por eso es tan importante pagarlos. Efectivamente, todas y todos pagamos impuestos, sí, hasta cuando compramos chicles en la tienda. Esto es por el IVA, que es un impuesto indirecto sobre el consumo de bienes o servicios. Se dice que es indirecto porque se paga según el consumo. El IVA se implementó en 1980 como sustitución de otro impuesto anterior. Al principio se decidió que fuera de 10%. 3 años más tarde, la tasa fue incrementada a 15%, regresando a su nivel original de 10% luego de la crisis de 1991. En 1995, retomó su valor de 15% y a partir de 2010 el IVA es de 16%. Esto significa que si un chicle vale 5 pesos, entonces con el IVA son 5.80. A excepción de las franjas fronterizas del norte y del sur del país, donde el IVA es 4% por cuestiones de competitividad. Por supuesto, existen otros modos de recaudar impuestos. No todo es a través del impuesto al valor agregado. ¿Te imaginas? No sería suficiente. De allí que exista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de cobrar pero también otros impuestos, y vigilar su correcto cumplimiento. Lo anterior se hace por medio del Servicio de Administración Tributaria, comúnmente conocido como SAT, que es como su columna vertebral. La tarea del SAT es que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público, en todos los rincones del país y asimismo en las aduanas, que es donde se registran las importaciones y exportaciones que entran y salen del país respectivamente. En pocas palabras, el SAT es la instancia encargada de que todas y todos paguemos nuestros impuestos, cada quien según su ingreso. No obstante, existen otros organismos que también se dedican a recaudar tributaciones. Los principales son el Instituto Mexicano del Seguro Social, instrumento básico para la seguridad social de los mexicanos, el Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, que da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, y la Comisión Nacional del Agua, que cobra y administra los derechos relacionados con el vital líquido. El sistema tributario de la Nueva España era, a grandes rasgos, una continuación del sistema prehispánico, aunque mezclado con el español. Así pues, durante el virreinato se pagaban impuestos a través de aportar naipes, tabaco, pólvora, pulque y sal, entre otros bienes. Al mismo tiempo, existían impuestos de origen medieval, como los diezmos y las anatas que cobraba la Iglesia o la corona en España. Las anatas, del latín annata, eran impuestos que gravaban, es decir, generaban impuestos, el nombramiento de cargos públicos y otras concesiones otorgadas por el rey, obligando al beneficiario a pagar parte de sus ganancias. O sea que si te nombraban virrey o gobernador, estabas obligado a pagar tal impuesto. Lo mismo si te hacían conde o marqués o cualquier otro título nobiliario. En ese caso, la contribución ascendía a miles de reales de plata al año. Otra fuente importante para la administración colonial procedía de la recaudación de impuestos mineros. Como seguramente sabes, la extracción de plata y otros metales en la Nueva España suponía un enorme ingreso para la corona. Por lo tanto, no era de extrañar que el impuesto minero fuera tan alto como 10% sobre toda la producción de plata. Este impuesto se registraba en la Casa de Moneda de México, al igual que el famoso quinto real. Este impuesto, cobrado en América desde comienzos del siglo XVI, consistía en el pago de un quinto, es decir, el 20% de las ganancias conseguidas en las actividades de explotación minera de metales preciosos, oro, plata y pesquerías de perlas, y en toda clase de rescates e intercambios, de acuerdo con los derechos económicos debidos a la corona por toda clase de particularidades.
Más tarde, y como era de esperarse, la Guerra de Independencia mermó considerablemente las finanzas públicas del país. No así los ánimos, pues Agustín de Iturbide, primer mandatario del México independiente, decidió bajar los impuestos y elevar el gasto, lo que a la larga terminó limitando la capacidad militar del país y aumentando la deuda extranjera. Alrededor de 1824, los mexicanos se dedicaron a construir un primer sistema fiscal a través de debates legislativos que bien pudieran resumirse en la siguiente frase de Carlos María de Bustamante, historiador que participó personalmente en el proceso. La base de toda contribución es el valor de la cosa que ha de contribuir, porque en la proporción que debe guardarse entre aquella y la renta del propietario, consiste la justicia y la igualdad en los impuestos, circunstancias sin las cuales no se hará más que arruinar a los contribuyentes. O sea que el fundamento de un impuesto debería residir en la relación entre el valor de un producto o servicio y la ganancia de su dueño. A decir de Bustamante, esto sería lo justo. ¿Tú qué opinas? La difícil situación económica que cundió hasta 1855 en la República trató de resolverse mediante la reasignación de recursos, la delimitación del poder fiscal entre provincias y gobierno federal, la solicitud de préstamos e incluso intentos de reforma fiscal. Todo lo anterior en el marco de los dos proyectos políticos predominantes del siglo XIX, el federalismo y el centralismo. Durante el federalismo, se dotó a las provincias de soberanía y libertad para crear sus propios sistemas tributarios, mientras que a la federación se le asignaba el cobro de los impuestos indirectos. Haz de cuenta lo que hoy sería el IVA, en aduanas, producción y venta de bienes y servicios. En cambio, durante el centralismo, se procuró fortalecer al gobierno central mediante la aplicación de una política que tendiera a aplicar impuestos directos, política que terminó fracasando, sobre todo por la renuencia de los contribuyentes a pagar. La mera verdad es que ninguna de las dos tendencias tuvo muy buenos frutos en cuanto a la recaudación fiscal. De hecho, una de las características primordiales a lo largo de todo ese tiempo fueron las continuas pérdidas que obligaron a contraer deudas con el extranjero. ¿Sabías que en los años 50 del siglo XIX el presidente Antonio López de Santa Anna decretó impuestos a puertas, ventanas y perros, así como a caballos y carros? Ahora, esto puede parecernos un poco raro o extravagante. Lo cierto es que en su momento estas medidas se consideraron apropiadas y hasta progresistas, pues fueron copiadas de Europa. La idea era recaudar lo más que se pudiera, solo que protegiendo a los más pobres. Entre más rico eras, más ventanas o más caballos ibas a tener, ¿no? Tenía sentido. Lo malo es que todo se aplicó mal y eso terminó perjudicando al fisco. Imagínate, la reacción de muchos mexicanos, ricos o no, fue tapar puertas y ventanas de su casa. En cualquier caso, pocos años después comenzó el llamado Segundo Imperio Mexicano, en el que también hubo problemas y, por supuesto, alguno que otro acierto. Con la restauración de la República en 1867 a manos de Benito Juárez, el gobierno tomó importantes medidas. En primer lugar, se crearon reglamentos para volver más eficiente el cobro de impuestos, por ejemplo, a la hora de gravar fincas tanto urbanas como rurales. Sin embargo, lo más urgente era renegociar el pago de la deuda externa. Nadie quería otra invasión extranjera. De todos modos, durante esa época no se recaudaron tantos impuestos como se hubiera querido. Por otra parte, cabe agregar que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el debate de los impuestos comenzó a discutirse en los periódicos públicamente. Tiempo después, durante el Porfiriato, se estableció un impuesto al timbre postal y aranceles a la importación y exportación, las cuales iban a la alza,
sobre todo a partir del descubrimiento de los primeros yacimientos petroleros y la construcción del ferrocarril entre Veracruz y la Ciudad de México. Asimismo, las entidades federativas lograron recaudar suficientes impuestos, los cuales se entregaban en una parte proporcional directo a la federación. Todo parecía ir viento en popa. La exportación de metales, frutas del trópico y productos como el tabaco, el algodón y el azúcar fortalecieron la economía. Lástima que los acentuados contrastes desfavorecieron a la mayoría de la población. Lo que dio pie al estallido de la revolución. Ya te imaginarás los problemas fiscales que esto trajo consigo. Pero no hay mal que por bien no venga, y a final de cuentas, el gobierno consiguió diversificar sus fuentes de ingreso, lo que reemplazó al cabo de unos años a los aranceles como principal fuente de recaudación. En gran medida se lo debemos a Alberto J. Pani, encargado de la Secretaría de Hacienda, en el gobierno de Venustiano Carranza. Este último sumamente interesado en que el manejo de los recursos naturales quedara en manos de propietarios mexicanos. Solo entonces comenzó a notarse un rumbo claro hacia la consolidación de un Estado nacionalista y eficiente. Prueba de ello fueron los cambios que entre 1920 y 1950 ocurrieron en el sistema tributario mexicano. Los diferentes gobiernos se valieron de reformas graduales, como la creación de nuevos impuestos directos, la firma de convenios, ramo por ramo, entre la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas y la eliminación de las contribuciones federales. En este periodo se implementó el impuesto sobre la renta, que al día de hoy es la principal fuente de ingreso tributario en el país. Otro esfuerzo de gobiernos posrevolucionarios, aunque algunos años más tarde, es el programa Pago en Especie, un mecanismo que facilita a las y los artistas cumplir con el pago de sus impuestos mediante la entrega a la Secretaría de Hacienda de obras de su autoría. El programa surgió en 1957 por iniciativa de un grupo de artistas, encabezados por David Alfaro Siqueiros. Estos solicitaron la opción de pagar sus obligaciones fiscales mediante su obra plástica. La propuesta fue aprobada y marcó el inicio de un innovador programa fiscal al que se sumaron grandes artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano. Más adelante, en 1975, fue formalizado por decreto presidencial. Actualmente, el programa Pago en Especie conforma una de las más importantes colecciones de arte moderno y contemporáneo en México, y es un referente internacional de vanguardia tributaria en apoyo a artistas. ¿Qué podemos decir sobre el cambio de siglo en materia de historia fiscal mexicana? Desde luego que mucho, pero sinteticémoslo de la siguiente manera. De 1940 a 1982, prevaleció la idea de un Estado benefactor que dio origen a medidas fiscales orientadas a la industrialización bajo su dirección activa. En la década de 1970, la crisis petrolera y monetaria internacional profundizaron la inestabilidad económica del país, generando un debate económico al interior sobre el rumbo y proyecto de nación que debía seguir México. Ante los cambios de rumbo del mundo y los desajustes estructurales internos que se estaban acrecentando, la proyección de un nuevo modelo económico basado principalmente en exportaciones, bajo la lógica de la competitividad comercial y la apertura de mercados de mercancías y capital, fue finalmente implantado en nuestro país a partir de 1983. Este nuevo modelo en la parte fiscal se caracterizó por la reducción de impuestos a los sectores de altos ingresos, la tendencia a depender de la recaudación indirecta, la privatización de empresas y, en general, a disminuir el papel del Estado como agente económico. Naturalmente, eso provocó que unos cuantos acumularan riqueza, mientras el resto de la población se empobrecía. Este tipo de política se define como política fiscal regresiva.
Por medio de esta pequeña historia de la fiscalidad en México, hemos querido demostrar cómo un fenómeno en concreto, en este caso la política fiscal del país en la actualidad, es el resultado de procesos históricos que nos explican dónde estamos parados y qué podemos hacer para mejorar la realidad. Después de todo, para esto sirve la conciencia histórica, para conectar el antes y el ahora, ya que la historia la hacemos todos y todas, y siempre desde el presente. ¿Para qué pagamos impuestos? Ahora ya lo sabes, para contribuir al bien común. Los impuestos son una obligación impuesta por el Estado. Sí, pero también algo que nos imponemos a nosotras y nosotros mismos. Por eso se llaman impuestos. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa en el que hemos comprendido qué son los impuestos, por qué es importante pagarlos, qué se hace con ellos y cómo ha sido su historia en este país, nuestro país, el tesoro de todas y todos. Ayúdanos a construir este programa, visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx, únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas en Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.